Bien, tratando de introducirnos en nuestro tema, creo que pudiéramos decir que en cuanto a lo teológico, a lo fundamental, a los fundamentos más bien de la sabiduría de Dios, pudiéramos decir que hemos abordado en gran parte, en gran manera, muchas cosas. Y yo quiero iniciar por aquí porque ahora quiero iniciar por otro lado, si se puede decir de esta manera, sin dejar de lado el centro de mi mensaje que tiene que ver, o de la reflexión o el devocional que tiene que ver con la sabiduría. Yo te recuerdo a manera introductiva nada más que fue el capítulo 28 del libro de Job, versículos del 12 al 28, donde abordamos ya, digamos, lo último, lo final acerca de la reflexión de Job en cuanto a las circunstancias que estaba atravesando y cómo Dios en su soberanía también, que no está ausente de su sabiduría ni de ninguna de las otras atributos de Dios, le permite abrir el entendimiento a Job para que vea cuán insondable es su sabiduría. Y yo te explicaba que la vida de Job, hermanos, nos enseña a nosotros a comprender muchos aspectos de Dios. Uno de ellos, te decía, por decir de alguna manera, es la soberanía, ¿no? Y citaba Deuteronomio 29. Y cité también el capítulo primero de la carta de Pablo a los Colosenses acerca de ese misterio en cuanto a la sabiduría de Dios que nos ha sido revelado a nosotros. Es algo que ha sido revelado única y simple y sencillamente, aunque no tiene nada de simple, por la gracia de Dios. Y esa sabiduría de Dios se nos enseña en la vida, en la obra, en la enseñanza de Jesucristo. Y yo voy a abordar un poquito más de esto porque platicaba con mi esposa y quiero sincerarme con ustedes. Siento que abordé un poco rápido este punto, yo en la necesidad de querer concluir y pasar a otro punto que quiero abordar. Sin embargo, bueno, creo que es Dios, no soy yo el que orquesta obviamente esto, pero Dios necesariamente me volvió a llevar su espíritu a este capítulo primero una vez más para afinar ciertos detalles que necesito abordar. Pero yo te exponía de manera, yo espero haya sido clara, ¿no? Que el mayor tesoro y la mayor sabiduría que nosotros tenemos y podemos encontrar está en Dios. Y esa sabiduría de Dios se reveló a ti y a mí en Cristo. Y aunque es inalcanzable, nos resulta que está a tu alcance. Perdóneme la paradoja, pero es así. Porque Dios la comparte con sus hijos y desea que la veas como Dios la ve, porque es invaluable, es de un alto valor, cuyo valor no se puede medir. Y es así como yo quiero introducirte a la siguiente parte de esta devocional que tiene que ver, o de este tema, que tiene que ver con la sabiduría de Dios, obviamente, pero una sabiduría, hermanos, aplicada. Una sabiduría donde vamos a dejar de lado, bueno, no tal vez no de lado los fundamentos teológicos, vamos a tomar algunos que ya analizamos, pero ya vamos a dejar de lado la historia, vamos a dejar de lado la historia que vimos del pueblo ese que fue movido a través de Nehemías, a través de estos hombres de Dios que obraron con tanta sabiduría y fueron dirigidos por Dios para hacer lo que Dios les mostró. Vamos a tal vez retomar algunos conceptos en la reflexión de Job, pero hermanos, yo quiero entrar al punto medular de esta enseñanza que tiene que ver, y necesariamente necesitamos, valga la redundancia, elaborarnos una pregunta. ¿Qué hacemos con toda la información que hemos recibido? Es decir, todo lo que tú has aprendido acerca de la sabiduría de Dios, ¿qué vas a hacer con eso? ¿La vas a administrar en tu mente como mera información, como un simple concepto, como conocimiento? Y es ahí donde quiero llevarte a principio de cuentas, porque antes de entrar al terreno práctico y al terreno que necesariamente nos desea llevar Dios y su Espíritu, que tiene que ver en la práctica de la sabiduría, yo necesito decirte algo que yo sé que ya sabes, pero necesito afirmarlo. Hermanos, el conocimiento, el mucho conocimiento teológico no reforma por sí solo el corazón. El mucho conocimiento teológico no te santifica. Y no estoy diciendo que no sea importante. Es importante, hermanos, y si ustedes pueden estudiar en un seminario, en un instituto,
adelante. Personalmente yo lo estoy haciendo por iniciativa y voluntad de Dios en mi vida, pero lo estoy haciendo de manera voluntaria, vaya. Hermanos, la sabiduría, más bien el conocimiento, el conocer la sabiduría de Dios informa la mente. Y eso es importante que lo tengas en claro. Porque lo que tú desconocías y que ahora por consecuencia conoces en el carácter de Dios, se te ha revelado y por consecuencia tu mente lo ha entendido. Y tal vez no lo ha entendido, pero comienza a procesarlo. Y en ese proceso de entendimiento, tú comienzas a darte cuenta qué es lo que Dios está revelando a tu vida. Pero no es precisamente eso lo que te va a santificar. Lo que te va a santificar es la práctica misma de eso que tú ya tienes en tu mente, que está informada por la sabiduría de Dios. Nosotros, por eso yo te decía en devocionales anteriores que es necesario, voy a seguir insistiendo en esto, seguir informándonos, por supuesto, de la voluntad de Dios, informándonos acerca de todo lo que Dios desea en su voluntad para nosotros, pero necesitamos continuar dando pasos, hermanos, porque eso solamente nos tiene, permítame la expresión, como en la antesala de la sabiduría. Vuelvo e insisto, es bueno, estudien, es bueno, lean libros, es bueno, considerando los libros y los autores, por supuesto, pero es bueno que conozcas teología, pero la sabiduría, hermanos, a la cual Dios nos quiere llevar, es a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría del mundo. Y es enorme la diferencia, evidentemente, y lo vamos a analizar, porque la sabiduría de Dios siempre nos va a llevar a vivir bajo el gobierno de Dios. Y por ahí yo quiero empezar, hermanos, porque la sabiduría de Dios te va a llevar a madurar. La sabiduría de Dios, puesta en práctica, te va a llevar a crecer. Te va a llevar a adquirir más sabiduría, a informar, por supuesto, más tu mente, pero por consecuencia, a continuar dando esos pasitos y ejercitando esa sabiduría que has entendido de Dios para que la pongas en práctica aquí donde estamos y afuera también y donde te encuentres en tus relaciones sociales que tienes en las amistades de tu trabajo, vaya donde te encuentres, hermano, pero esa sabiduría va a ser revelada y va a ser puesta en evidencia si es de Dios o es una falsa sabiduría, porque esa sabiduría, si es de Dios, se va a mostrar como Dios luz. Déjame te llevo al capítulo 3 del libro, de la carta de Santiago. Si quieres, ve conmigo, por favor, en el capítulo 3, de los versículos 17 y 18. Yo lo voy a leer en la NTV, pero quiero que tú descubras cómo la sabiduría de Dios se hace presente para que tú sepas distinguir una de otra. O sea, la sabiduría de Dios se quiere mostrar a tu vida para que tú entiendas que la sabiduría de Dios luce como Dios, no luce como el mundo. Y si es de Dios, por lo tanto es santa, santa, santa. Amén. Porque esa es la cualidad, la característica, el atributo, el carácter de Dios que resalta de una manera preciosa, y lo explica la Escritura como 3 veces santo, para explicarnos que esa es la característica de Dios más sobresaliente, por decir así, ¿no? Sin embargo, dice el versículo 17, Santiago 3, 17, yo estoy en la NTV, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Cuando dice pura, ya estás viendo una característica, es decir, valga la redundancia, no posee impurezas, está libre de todo pecado. Hermanos, no está pañosa, no hay como que luz y oscuridad, no es como que luce santa y como que al mismo tiempo confunde. No, hermanos, es santa porque es de Dios. Vuelvo, insisto, es santa porque es de Dios. Si yo extraigo de mi termo aquí un poco de agua y te digo, hermano, toma esta agua que te voy a dar, y yo te digo, esta agua es 99.9 pura, tú tienes razones para pensar que no es pura. Y tú tienes razones para pensar que lo que te estoy diciendo es mentira. Bueno, no mentira como tal, me refiero a que no es pura como tal. ¿Por qué? Porque esa agua, yo te estoy diciendo que puede de alguna manera contener residuos o bacterias. Pero cuando Dios nos enseña que la sabiduría de Dios es pura, hermanos,
No existe una milésima, una pizca, absolutamente nada que pueda decirse de ella que posee características que la hacen impura. No, hermanos. Cuando Dios dice, como lo está afirmando, que proviene del cielo, es que es de Dios misma y por consecuencia es pura, es que está ausente, completamente ausente de pecado. No hay pecado en ella porque luce como Dios. Pero también dice, y también va a dar más características, ama la paz. Hermanos, la sabiduría de Dios no es contenciosa. La sabiduría de Dios no es conflictiva, hermanos. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la forma en la que nosotros decimos lucir esa sabiduría entre nosotros. Porque siempre busca evitar toda clase de división. Busca evitar, incluso si pudiera darse el caso, malos entendidos. Y busca incluso si en su orgullo tiene que, pues no es que tiene que ceder más bien, lo hará pensando en que está procurando esa sabiduría que es de Dios y que lo está motivando a vivir en la paz que Dios ama y atesora en su corazón para los suyos, en este caso para nosotros. En este sentido, lo que te estoy diciendo, hermanos, es que si tú tienes algo, por muy pequeño que sea, contra tu hermano, algo que pueda sonar incluso como una suposición, es que me miró feo, es que le dije algo que no le quise decir en esas palabras, pero resulta ser que creo que lo ofendí, tú vas a buscar corregir eso. Miren, a mí me pasó algo y no hace mucho, y aquí está mi hermano, de hecho, y se va a acordar él ahorita que lo oiga. Estaba camino a San Lucas y una de mis hijas me dice, ¿sabes qué, papá? Voy a comentarte algo. Y sí, hija, le dije, creo que hablaste mal con alguien. No voy a decir el nombre. Creo que debes de corregir eso. Cuando mi esposa me dice algo, y mis hijas me dicen algo, mi pastor me dice algo, alguno de mis líderes me dice algo, yo lo tomo en serio. Consideré mis palabras, medité en ellas e inmediatamente hice lo que creo que todos nosotros tenemos que hacer. Corregir aún y cuando tú creas y tú supongas que no hiciste mal. Es que no se trata de averiguar si hiciste mal, se trata de que te lo está diciendo alguien. Y no importa la edad de la persona, importa el hecho y tú tendrás que reflexionar. Bueno, el punto es que me vi la necesidad de hablar. Y yo no sé, hermanos, pero es algo en lo que sigo trabajando. Es algo en lo que yo no sé si hablé fuerte, hablé mal, hablé golpeado. El punto es, tengo que corregirlo. ¿Sí? ¿Me estás captando la idea? Tengo que corregirlo porque yo busco vivir en esa sabiduría de Dios. Y sabes, yo no le pregunté si se ofendió o no se ofendió. Yo dije, perdón. Necesariamente necesito pedir perdón. Porque la palabra de Dios me enseña que es pura su sabiduría, ama la paz, pero después dice, siempre es amable. Hermanos, el que sea amable significa que es de buen trato. Y eso que no se te olvide, porque es algo que vamos a abordar en lo que sigue de esta serie, porque muchas veces nosotros nos vemos limitados ciertamente a querer, limitados en el sentido de que somos gobernados muchas veces en nuestra carne por querer hablar lo que pensamos o lo que creemos y nos justificamos diciendo, es que así soy yo, es que así hablo yo, es que así me enseñaron. Cuando Dios te enseña a que seas de buen trato, y cada vez, así que yo te pido que medites en esto, que cada vez que tú te dirijas a tu hermano, piensa en esto, la sabiduría de Dios se va a mostrar amable, de buen trato, bondadosa. Y si tú continúas leyendo, dice, y está dispuesta, y dispuesta está a ceder ante los demás. Date cuenta cómo esa sabiduría, además de amar la paz, de ser pura y ser amable, cede en el sentido de que es enseñable y si él tiene que ser disciplinado, amonestado por su hermano, aceptará la disciplina. No va a ir y decir, pues tú quién eres, o quién te crees. No, hermano, no es por ahí. Si la forma en la que te está explicando, enseñando, realmente tiene sustento bíblico y te está llevando a meditar en tus acciones para que transformes esa forma de pensar a la mente de Cristo
y la sabiduría de Dios sea visible en tu vida, hermano, acéptala. Continúa Santiago y dice, está llena de compasión. Esta palabra compasión es que se preocupa por ti. Yo es algo que yo quisiera que lo tuviéramos como si fuera un chip en nosotros, ¿no? Hay veces que pasan días, la semana incluso, y la verdad, antes Pablo no tenía el dispositivo del teléfono para hablar a ver cómo están los hermanos de la iglesia de Colosas o de Tesalónica, yo no sé. Hermanos, tú tienes un dispositivo que te ayuda a saber cómo está tu hermano. Háblale. Y no estoy haciendo un anuncio como el del anuncio. Pero comunícate con él, pues. Hazle saber, hermano, que ahí estás con él. Y si está padeciendo una necesidad, con mayor razón, sufre con él, porque ese es ser compasivo. Pero la sabiduría, además, hermanos de Dios, dice, está llena además del fruto de buenas acciones. Hermanos, frutos de buenas acciones. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. Todos los frutos que nosotros sabemos, a los cuales nos lleva la sabiduría de Dios. Pero dice algo además, no muestra favoritismo. Es decir, no discrimina, hermanos. Es imparcial. No busca hacer con unos de una manera y con otros de otra forma, sino que se muestra siempre igual para con todos, porque la sabiduría de Dios no permite confusión. Y siempre es sincera, característica que sigue, ¿no? Es decir, no hay hipocresía. Y esta es muy peligrosa porque la hipocresía es algo que se cuela, si se puede decir así, de manera muy sutil en el corazón del hombre. Miren, hermanos, si nosotros somos muchas veces hipócritas en nuestra relación con Dios, ¿cuánto no lo seremos en nuestras relaciones personales? Hermanos, la sabiduría de Dios no permite que se aloje en ti hipocresía. Permite y te conduce para que hables, te dirijas con Él y le manifiestes tu amor o le manifiestes lo que tengas que manifestar con el propósito de que seas dirigido con Él al perdón o a buscar ceder o a buscar entre los dos la paz de Dios. El chiste o el punto es que no se muestra con hipocresías. Y los que procuran la paz, dice el versículo 18, y los que procuran la paz siembran semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Los que siembran la paz cosechan la justicia misma de la sabiduría, que es lo opuesto a lo que la sabiduría del mundo va a sembrar en tu corazón. La sabiduría del mundo va a querer proveer a tu vida confusión, desorden, caos, división, pleitos, favoritismos, centrarse en la egolatría de que yo así hablo y no me importa lo que tú sientas, así soy yo. No, esa no es la sabiduría que Dios desea que tú siembres. Es la sabiduría de Dios que te va a permitir disfrutar de la justicia misma de Dios y por consecuencia los frutos mismos del Espíritu, que son una vida llena de crecimiento entre el pueblo de Dios, de favor de Dios, que es lo que deseamos, la bondad de Dios. Pero hermanos, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Y que me tomó mucho tiempo explicarlo, pero yo necesito irme paso a paso, es que la sabiduría de Dios práctica a la cual yo quiero llegar debe de centrar nuestro corazón a aspirar en esto. Es decir, tú y yo necesitamos aspirar a esta clase de sabiduría. Yo te pregunto, si en verdad tú persigues la sabiduría de Dios, y que oro a Dios que así sea, con todo mi corazón, porque yo la anhelo y la deseo, y quiero seguirla sembrando. Pero yo te pregunto, si tú tienes alguna objeción en esto, ¿qué argumento puede tener el orgulloso, el pleitista, el envidioso o el celoso cuando ve la sabiduría de Dios que se muestra de una manera tan pura, tan santa, tan como Dios? ¿Qué argumento puedo tener yo para querer vivir en estas obras de la carne y sembrar orgullo en la relación que yo tengo con mi hermano? La realidad es que no hay ningún argumento. No hay ningún argumento. Lo único que tú puedes es asentir, afirmar que en realidad o vives en la voluntad, más bien en la sabiduría de Dios, o vives en la sabiduría del mundo. Vuelvo e insisto, porque la sabiduría de Dios luce como Dios. Hermanos, necesitamos esta sabiduría.
necesitamos la sabiduría de Dios. Y en la sabiduría de Dios hay dos aspectos que a mí me permiten buscar de una manera firme, con toda mi convicción, con todo mi deseo y con todo mi anhelo. No voy a alcanzar a explicarlas todas, pero déjame te las resumo para abordarlas el siguiente domingo. Y es que uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta al buscar esta sabiduría de Dios es que necesitamos que gobierne nuestras vidas. Y cuando hablo de gobierno, hablo de su dominio, hermanos. Y no hablo de mi vida, hablo de toda mi vida. Y cuando hablo de toda mi vida me refiero a todos tus pensamientos, a todo eso que tú puedas planear, incluso sentir en tus decisiones, en tus motivaciones, en las conductas, en la relación que tenemos nosotros como hermanos, obviamente, en tus palabras. Hermanos, y cuando eso sucede, cuando eso comienza a verse como una verdad en nosotros, vista a la luz de la sabiduría de Dios, esa sabiduría comienza a ser práctica. ¿Por qué? Porque descubres que la sabiduría de Dios comienza a desnudarte. Comienzas a descubrir que si hay celos. Comienzas a descubrir que si hay envidia. Comienzas a descubrir que si estás actuando de una manera incorrecta, contraria a la voluntad de Dios, contraria a la sabiduría de Dios, y no está permitiendo que la sabiduría de Dios sea evidente en medio de su pueblo. Hermanos, yo insisto en esto, la sabiduría de Dios, hermanos, es para que tú la desees, que se asiente, que domine toda tu vida. No es para que pasen los años y la veas como algo, como una cosa ahí etérea, que es de Dios y nos las comparte, pero pues quién sabe cómo funciona. No, es para que luzca en ti, es para que brilles. Esa palabra brillar es importante porque vas a brillar para su gloria, no es filactería, no es un amuleto, no es algo grisáceo en tu vida, no debería ser grisáceo, no debería ser algo que luzca ahí como parda, debe de lucir como Dios, santo. La justicia de Dios debe lucir en ti de esa forma, porque esa es la forma en la que quiere Dios que desarrolles tu vida para con tu hermano, en tus relaciones, en las diferencias que puedas tener, incluso en tu desarrollo ministerial, cada uno de nosotros que tenemos, en las circunstancias que tú vas a enfrentar, desgraciadamente a veces pérdidas de algún ser querido, alguna inconformidad con un hermano, yo que sé, tantas cosas, pero esa sabiduría tiene que lucir. Yo quisiera continuar, pero no me va a alcanzar el tiempo. La siguiente pregunta que yo quería formular es, ¿por qué debe de gobernar nuestras vidas, hermanos? Y yo con esto voy a terminar. Y yo lo insisto, porque la sabiduría de Dios tiene que lucir, ¿como quién? Como Dios. ¿Cómo es Dios? Dígalo conmigo, santo, santo, santo. Amén. Señor mío, gracias, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos si a veces no luce así, Señor. Y ayúdanos. Socórrenos, Señor. Examina nuestros corazones. Prueba nuestros pensamientos. Háblanos, Señor. Y llévanos a este terreno. Porque te lo pido para tu gloria. Amén. Bendiciones, hermanos.